La Biblia nuevamente en el libro de Lucas. Evangelio de Lucas, en el capítulo 15 nuevamente. Perdón. Y hoy vamos a continuar con la serie de mensajes que hemos estado llevando nosotros acerca de el filtro espiritual, las parábolas del Señor, una de las estrategias que el Señor Jesucristo utilizó con mucha destreza para trabajar con unas diferentes cosas que estaban sucediendo durante el primer siglo cuando Él estuvo aquí en la tierra. Y estas parábolas son clave para usted como maestro. Si usted es un maestro de escuela dominical, si usted es maestro de universidad, si usted es maestro de alguna clase, sea de niños, de jóvenes, de adultos, usted puede utilizar esta estrategia porque esta estrategia es muy importante dentro de lo que es la enseñanza particular, porque tiene dos propósitos mayores que los vamos a estar viendo ya mismo. Pero queremos que usted esté pendiente a esta parábola que vamos a ver hoy. En el capítulo 15 hay 3 parábolas que se mencionan ahí. Las 3 parábolas que se mencionan son exactamente el mismo mensaje dividido en 3 diferentes parábolas. Está la parábola de la oveja perdida que acabó de leer nuestro pastor Daniel. Está la parábola de la moneda perdida, que también él leyó en el capítulo 15, versos del 8 al 10. Y la última parábola, que es la que vamos a estar leyendo ahora, es la parábola del hijo pródigo. Nosotros le llamamos así. En las Biblias de la religión judía mesiánica, ellos no tienen ese título en sus Biblias. Y en las demás religiones que no son mesiánicas, ni tan siquiera ellos tienen el Nuevo Testamento, ellos simplemente se quedan con el Antiguo Testamento. Y por lo tanto estas parábolas no son utilizadas dentro de lo que es el canon de muchos de los judíos ortodoxos y judíos conservadores. Pero dentro de la iglesia cristiana, que nosotros entendemos que el Nuevo Testamento es también parte de la palabra de Dios y es parte de la vivencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, creemos que esta información que está aquí en el Nuevo Testamento es importantísima para que nosotros podamos también entender el complemento, el cumplimiento de lo que sucedió en el Antiguo Testamento. Así que basado en eso, esta parábola del hijo pródigo lee de la siguiente manera, y sígame en la lectura porque es bastante larguita, pero la queremos leer completa para que usted pueda entender lo que vamos a estar hablando durante el día de hoy. También dijo, verso 11, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió sus bienes, o los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, y subraya esa frase, porque la vamos a estar mirando muy de cerca, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre,
Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y el hijo mayor y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Llamando a uno de sus criados, le preguntó qué era aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó el hermano y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido nunca o jamás. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, era muerto y ha revivido, se había perdido y se ha hallado. Señor, te doy gracias en esta mañana. Tu palabra ha sido leída en este capítulo 15 del libro de Lucas. Todo el capítulo, Señor, lo hemos leído, porque hay ahí, Señor, información importante para nuestras vidas hoy. Todavía, Señor, aun cuando posiblemente hayamos escuchado sobre ella, en muchas ocasiones hay aquí algo que nosotros necesitamos escuchar hoy, Señor. Y te pedimos que tú, Señor, seas con cada uno de nosotros, preparando nuestros corazones principalmente, más que nuestra mente, nuestros corazones, para que cuando estemos, Señor, hablando de tu palabra, podamos, Señor, entenderla, podamos comprenderla y podamos, Señor, obedecer lo que hay ahí implícito y explícito en tu palabra. Permite que haya transformación en la vida de alguien en este día, y que si alguien no está cerca de ti como padre y se siente lejos como hijo, que hoy día sea ese día y ese momento en el cual se pueda sentir cerca de ti. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. El título del mensaje de hoy: cerca o lejos de mi Padre. Estoy cerca o lejos de mi Padre. Ese es el título de esta lección, si es que se le puede llamar, porque es una lección que el Señor nos hace a cada uno de nosotros a través de lo que Él ha estado trabajando con esto, de lo que son las parábolas, para la forma de Él expresar las cosas que está haciendo. Número 1, habíamos hablado nosotros en las pasadas 2 ocasiones que estuvimos hablando de las parábolas, que las parábolas del Señor tienen 2, llamémosle, propósitos particulares. El primer propósito que tienen las parábolas es que podamos, o que el Señor pueda, a través de las parábolas, enseñarnos a nosotros unos misterios que
tienen que ver con el reino de los cielos y que posiblemente no lo entenderíamos si no lo hacemos cónsono con algo que nosotros conozcamos, que sea fácil de entender. Él utiliza estas parábolas que son una serie de narraciones particulares para que con esto que es fácil de entender, nosotros hagamos esa analogía y podamos entonces entender los misterios del reino de los cielos. Pero a la misma vez las parábolas tienen otro propósito y es corroborar el corazón de cada oyente. Cada parábola tiene el propósito de evaluar, de analizar el corazón del creyente. Y cada uno de nosotros tenemos que analizarnos dentro de lo que es esta parábola para que el Señor pueda mirar. Y estas parábolas son muy útiles para separar a aquellos que están completamente deseosos de buscar de Dios con aquellos que no están deseosos de buscar de Dios. Y los separa fácilmente a través de las parábolas. Esos son los dos propósitos primordiales que las parábolas tienen. Y sabiendo que dentro de las personas que hay uniéndose a escuchar la palabra del Señor, hay gente que vienen con buenas intenciones, que vienen con deseo de aprender, que vienen con deseo de buscar de Jesucristo en ese caso. Pero habían otros que no llegaban a Él con esas mismas intenciones. Y Él, a través de estas parábolas, separaba esos dos grupos. Si usted mira el primero y el segundo verso de esta parábola, en el capítulo 15, se va a dar cuenta que la parábola que vamos a discutir hoy, que es la tercera de ellas, es una de estas tres parábolas que tiene un trasfondo y que tiene una forma de funcionar de acuerdo a lo que estaba sucediendo en ese momento. Vamos a los primeros dos versículos de esa parábola, porque ahí te da el conflicto, lo que estaba pasando, la controversia que había por la cual el Señor entonces dio estas parábolas. ¿Ok? Vamos a ver qué era lo que estaba sucediendo. Mire lo que dice ahí. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y los pecadores para oírle. Pero también dice ahí que habían fariseos y escribas que murmuraban diciendo, tratándose de Jesús, a los pecadores recibe y con ellos come. Ahí está el conflicto que el Señor Jesucristo va a trabajar. El conflicto de aquellos que son pecadores, que vienen con el deseo de ser recibidos por Jesús, que vienen con el hambre de escuchar las palabras de Jesús, pero aquellos que se creen que son muy justos, por llamarle de esa manera, por no llamarles religiosos, pero también le cae bien esa palabra, tan religiosos y tan santos desde su perspectiva, que cuando miran que Jesús está comiendo con los pecadores, entonces murmuran contra él, diciendo, no solamente come con los pecadores, sino también los deja que ellos se acerquen a él. Óigame, ¿y para qué vino Jesús? La primera pregunta que tenemos que ver, ¿a qué entonces vino el maestro? ¿No fue acaso a buscar y a salvar lo que se había perdido? Porque si eso fue a lo que vino, entonces tanto los que son justos como aquellos que son pecadores, tenemos que entender que esa fue la razón por la que nuestro Señor Jesucristo llegó a esta tierra. Y esa es la controversia que vamos a estar viendo a través de estas tres parábolas. Lo único que estas parábolas, estas tres, van a contestar es que hay una controversia entre aquellos que son pecadores y que no se sienten dignos ni tan siquiera de acercarse a Jesús, y aquellos que se creen tan justos que no dejan que el otro venga y reciba la sanidad de su vida y de su alma a través de Jesús. Yo no sé si usted conoce gente así.
No sé si se ha topado con gente así. Yo no sé si usted ha visto gente trabajando de la misma manera que los fariseos y que los escribas. Yo no sé, espero que no sean muchos, pero conozco de que hay mucha gente que no viene a las iglesias por causa de eso. Hay gente que han estado en iglesias y se han ido de la iglesia por causa de eso. Por causa de aquellos que se creen tan justos, que no dejan que aquel que viene con el deseo de ser amado por Dios pueda recibir el amor que Dios necesita darle y quiere darle. Estas parábolas no se tratan ni de los hijos, no se tratan ni de las ovejas, ni tampoco se trata de la moneda que se perdió. Estas parábolas se trata del padre o del dueño de esas cosas. La primera parábola que hablamos aquí es la de la oveja perdida. Pero no se trata de la oveja, se trata de el padre. Porque el padre es el que toma la determinación de si va en busca de aquella oveja que se perdió o si la deja perder. La segunda, tenemos a una mujer que en vez de 100 ovejas, lo que tenía eran 10 dracmas. Dracmas es una moneda que se usaba en ese tiempo. Y perdió una moneda y empezó buscando a través de toda la casa y barriendo y buscando por todo lugar hasta que encontró su moneda perdida. El problema no era la moneda y tampoco era la oveja que se perdió. El asunto está en cómo el padre recibe y tiene el deseo ardiente de ir a buscar lo que se le había perdido. De eso se trata esta parábola. Y en esta última, exactamente lo mismo. Aquí hay 2 hijos, pero no se trata de los 2 hijos. Ponga atención al Padre, porque el Padre nos revela a nosotros lo que vino a hacer Jesucristo a esta tierra. Es el Padre el que quiere tanto que aquel que está perdido venga a Él. Pero también quiere que aquel que se cree justo entienda que no lo es no es tan justo tampoco. Y que necesite de Él para seguir buscando su presencia. Amén. Vamos a ver lo que nos dicen estas parábolas. Ya sabemos de la controversia, ya conocemos lo que nos más o menos habla cada una de estas parábolas, pero estas parábolas se clasifican, estas 3 parábolas se clasifican entre una de los renglones de parábolas que yo les dije la primera vez que estuvimos hablando sobre este tema de las parábolas. Y se clasifican en aquel renglón de las parábolas que hablan sobre el amor, sobre la gracia y sobre la misericordia. En ese renglón hay una serie de parábolas que el Señor utiliza para enseñarnos a nosotros lo que significa su amor, su gracia y su misericordia. 3 palabras que para usted posiblemente sean sencillas, pero la profundidad de esas palabras son grandes. Para empezar, ¿cuántos de ustedes saben amar como ama Jesús? Para decirle la primera, ¿cuántos de nosotros podemos amar como amó Jesús? ¿Cuántos de nosotros podemos dar por gracia como por gracia Él ha dado? ¿Cuántos de nosotros tenemos misericordia de la misma manera que Él tiene misericordia de nosotros? ¿Acaso somos capaces nosotros de hacerlo? ¿Nos podríamos comparar con Jesús en eso? Pues entonces, si estás en el lado de los justos o de los que se creen justos, piénsalo otra vez. Y si estás en el lado de los pecadores, corre por tu vida y busca la ayuda de Dios. Amén. Entonces, estas parábolas, las 3,
se clasifican en esa serie de parábolas que hablan sobre el amor, sobre la gracia y sobre la misericordia. ¿De quién? Del dueño. Otra vez. Del dueño de aquellas cosas que se perdieron. Es el amor del dueño hacia la oveja perdida. Es el amor de la dueña hacia la moneda que se le perdió. Y es ahora el amor de un padre hacia dos hijos que tiene, que desea que estén los dos celebrando en la misma fiesta. Esta tercera parábola, la parábola del hijo pródigo, como nosotros la conocemos, también nos habla de eso. Nos habla del amor del Padre. Y le voy a dar los detalles para que puedan entender lo que sucede. El título que le dieron a esta parábola en este libro de Lucas no se lo dio el autor Lucas. El autor Lucas no fue el que le puso ese título de parábola del hijo pródigo. Eso se lo pusieron gente que luego, al estar tratando de poner las cosas en una forma en la cual nosotros podamos entenderla, le añadieron los capítulos, porque esto no tenía capítulos, la Biblia no era con capítulos ni versículos, le pusieron capítulos, le pusieron versículos para que nosotros fuera más fácil la búsqueda. Pero no fue el autor de Lucas el que le puso ese título. Para que tengan una idea, los judíos mesiánicos le llaman a esta parábola la parábola del hijo rebelde, no le llaman del hijo pródigo. Y hay una diferencia grande entre ser un hijo rebelde y un hijo pródigo. La palabra pródigo significa un desbarra. ¿Cómo es esto? Eso. Despilfarrador. Qué palabra difícil, ¿verdad? Un despilfarrador que no le importa lo que tiene, lo que llega a sus manos, por ahí lo bota fácilmente. Pero ellos le llaman la parábola del hijo rebelde. O también le llaman la parábola del que malgastó su herencia, del hijo que malgastó la herencia. Pero la mayoría de los predicadores modernos nos basamos en el título que nos da las Biblias traducidas al español. Y le llamamos a esta parábola la parábola también del hijo pródigo. Sin embargo, como les dije anteriormente, los ortodoxos ni tan siquiera usan el Nuevo Testamento, así que ni la miran. Aquellos que creemos que el Nuevo Testamento fue inspirado por Dios, tenemos una enseñanza lindísima de la parábola del hijo pródigo. La pregunta que nosotros tenemos que hacer es, ¿cuál de los dos hijos era el pródigo? O si el que era pródigo era el padre. ¿Será el hijo mayor o será el hijo menor el pródigo? Porque los dos, dentro de sus respectivos lugares y dentro de sus respectivas creencias, los dos eran pródigos. Pero vamos en detalle. Es conocido en la cultura de este siglo y en la cultura todavía esa cultura ha llegado todavía hoy a nuestros días, de que cuando un hijo pedía en vida del padre la herencia, eso era algo deshonroso y escandaloso. Cuando un hijo en vida del padre le pedía, yo quiero que me des mi herencia, lo que estaba tratando de decir es de la siguiente manera. Te estaba diciendo, padre, me encantaría que estuvieras muerto. Me eres mejor si estuvieras muerto, porque yo entonces puedo hacer lo que me da la gana, como diría un puertorriqueño. Puedo hacer lo que yo quiera. No estoy bajo la autoridad de nadie que me esté diciendo las cosas como las debo hacer. Me puedo ir a hacer lo que yo quiera, como yo quiera, cuando yo quiera. No tengo ningún tipo de restricciones.
puedo ser libre completamente. Y no tengo nada que me haga trabar, que me trabe en hacer ese tipo de cosas. Pedir la herencia en vida se castigaba. Inclusive los padres que recibían eso de sus hijos, tras de que los botaban de su casa, quedaban desheredados de su familia. No podían regresar a su casa. Y lo mismo pasaba o pasa todavía en aquellas familias que no creen en Jesucristo como su Salvador y que adoptan y abrazan a Jesucristo como su Salvador, pero ellos no son de eso. Muchos de esas familias desheredan a sus hijos porque ya creíste en Jesucristo y nosotros no creemos en eso. Y ya no puede ser parte de la familia, eres la oveja negra, como llaman por ahí, y no puede ser parte de nosotros. Y lo menos que un padre va a hacer si eso sucede es buscar al hijo. Lo menos que va a hacer es eso, porque ya ese hijo para el padre es como si estuviera muerto. Así que esta parábola, al nosotros entender lo que hizo Cristo y este hombre a través de esa parábola, nosotros entonces podemos ver cuán grande amor, cuán grande misericordia y cuán grande gracia tiene Dios con su pueblo y con aquellos que le buscan de verdad. Es aquí que estaban entonces esos problemas allí. De ahí pasaron entonces, yo no sé si usted, esta petición del niño o del joven se le parece mucho a lo que ocurrió en Génesis, porque en Génesis capítulo 3 ocurrió más o menos lo mismo. Allá la serpiente le dice a la mujer, esta fruta que está por aquí en este arbolito, si tú la comes, vas a ser como Dios, que conoce el bien y el mal. O sea, no lo vas a necesitar a Él, porque como ya tú conoces el bien y el mal, lo bueno y lo malo, ni lo necesitas a Él. Y puedes tomar de la fruta, y puedes comer de la fruta, y tus ojos serán abiertos, según la serpiente. Y tendrás completa libertad. Y podrás irte, porque ahora sabes el bien y el mal. El hijo quiere su herencia para salirse de las garras de su padre e irse porque él entiende que yéndose tiene completa libertad. Cuán falsa es esa idea. Porque exactamente desde ese momento en adelante, en vez de tener libertad, lo que vino a hacer al hombre fue meterlo en una esclavitud del pecado, tal que todavía hoy día y seguiremos en ese mismo pecado. Si vivir en esclavitud de pecado es libertad, yo no sé entonces lo que significa eso. No solamente eso, sino que se metió tanto la influencia del pecado en la vida del ser humano, que de ahí en adelante siguieron viviendo en esclavitud. Y entraban de una esclavitud a otra. Estuvieron 430 años metidos como esclavos en Egipto. De esa pasan a otra esclavitud con los asirios. De esa pasan a otra esclavitud con los babilonios. Y todavía hay mucha gente que sigue esclavo. Después de los babilonios llegaron los romanos. El imperio tan bueno como los romanos.
que fue el imperio que llegó y que estaba allí cuando Jesús trajo esta parábola. Y dentro de ese imperio romano estaban viviendo la esclavitud más fuerte de sus vidas. Si eso es lo que llamamos libertad, si eso es lo que llamamos entonces salir de la libertad o irme para yo recibir mi libertad, pues entonces yo no sé lo que significa libertad. Pero para mí, el haber pedido tu herencia para irte lejos, o el haber, en este caso, no quedarte a hacer lo que tienes que hacer con tu padre, yo creo que eso es más libertad que lo que el mundo te sigue ofreciendo. Y como si eso fuera poco, esa influencia de la libertad se quedó tal en tu vida que queremos seguir viviendo, aún siendo libres, como si fuéramos esclavos. Todavía, luego de haber recibido al Señor Jesucristo como tu Salvador, luego de haber recibido la gracia inmerecida de Dios, todavía queremos seguir viviendo como esclavos. Tanto espiritualmente como físicamente. Óigame, mi hermano, el pueblo fue liberado de la esclavitud de Egipto, pero desearon y siguen deseando seguir viviendo como esclavos. O dicho de otra manera, salieron de la esclavitud, pero la esclavitud nunca salió de ellos. Sin embargo, Jesucristo, en medio de ese tipo de pensamiento, en medio de ese tipo de cosas que estaban sucediendo, mira a unos individuos que se llaman los fariseos y los escribas, y los mira porque se mofan y murmuran de él, porque aquellos que son pecadores y publicanos vienen hacia él a buscar libertad. Y Jesucristo utiliza estas tres parábolas para dejarle ver cuán esclavos todavía estamos. Y la pregunta es, ¿estás cerca o estás lejos de tu Padre? Vamos a entrar en detalle en la parábola. ¿Qué cosas se revelan o qué cosas nos revelan estas tres parábolas? Porque las tres hablan de lo mismo. Hay por lo menos 8 cosas que esta parábola nos revela. La primera, lo arraigado de la influencia esclava en nuestras personas, en muchas de nuestras personas como libres que somos. Todavía tenemos arraigado la influencia de la esclavitud en medio de la libertad que ya Dios nos ha dado. Segundo, nos habla de la naturaleza del pecado. Oiga, siempre la naturaleza del pecado va a estar incluida dentro de estas parábolas. Y los que nos señalan esas parábolas, todas las que el Señor ha dado, siempre te señala a ti como que algo tienes que arreglar con Dios. Algo tienes que enmendar, algo tienes que arrepentirte. Así que la segunda, la naturaleza del pecado. La tercera, la condición del humano que no despierta de esa esclavitud, aún siendo libre. Y esa es la más difícil y más fuerte todavía. El significado del arrepentimiento. Esta parábola nos habla de lo que significa arrepentirse. Quinto, la restauración espiritual de una vida carnal. Sexto, el conflicto entre la gracia y el mérito. ¿Sabe que hay gente que vive en su vida por el mérito y no por la gracia de Dios? Hay gente que vive haciendo para ver si por más que hago, más puntitos recibo. Mientras más haga, más puntos recibo. Cuando esto es por gracia, no por mérito. La séptima, la libertad que te hace verdaderamente libre. Esa es otra de las cosas que esta parábola nos va a enseñar. La última,
sobre todo la controversia, la famosa controversia entre los llamados santos en contra de un Padre misericordioso con aquellos que vienen con deseos de arrepentirse. Vamos a ver el hermano menor. Vamos a la parábola ahora. El hermano menor es el que representa a aquellos publicanos y pecadores que se acercaban a Jesús. El hermano menor es aquel que le pide al Padre: dame los bienes que me corresponden para irme lejos, para largarme de esta casa, como dicen algunos. Yo espero que aquí no hayan jóvenes que estén pensando así. Pero cualquier parecido es simplemente coincidencia, ¿sabe? El hermano menor pide la herencia en vida. Cada una de estas parábolas entonces nos habla de algo que se perdió. Cada una de estas parábolas nos hablan de algo que el dueño buscó. Cada una de estas parábolas habla de la restauración y cada una de estas parábolas habla de la celebración que debe haber. Oh, gloria a Dios. Entonces comienza este hombre a decir: un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame. Óigame, también es fuerte ese muchachito. Y no solamente dame, dice: dame la parte de los bienes que me corresponde. Óigame. Como si él hubiese luchado por eso. Como si él hubiese trabajado por todo eso. Como si él tuviera... Oh. Qué malo es no conocer al Padre. Qué malo es, yo no sé, a las damas en el Día de las Madres y a los caballeros cuando se celebra el Día de los Padres. Pero a las damas el Día de las Madres, yo me pongo en la posición de las damas en este momento. Y como parte de la posición de las damas, me pongo en la posición donde yo digo: ¿será que este hijo o esta hija o estos hijos pueden verdaderamente agradecer lo que yo he hecho como madre por ellos? El sacrificio que yo he tenido que hacer para que ellos estén como están y que no tengan las dificultades que nosotros hemos pasado. ¿Será esa la razón por la cual vienen a traerte el regalo? Óigame, porque ellos no fueron los que sufrieron. Yo estaba oyendo varios testimonios de madres que dieron todo en su vida para sacar adelante a sus hijos. Y un día de madre, ni una llamada reciben. Pero este niño, dame lo que me corresponde. No muchos días después le dieron, papá fielmente le repartió sus bienes. Y no muchos días después, juntándolo todo, ese hijo, el menor, se fue lejos a una provincia apartada. No quiero estar cerca de la familia, que no me vean, me voy lejos. Mientras más lejos, mejor. Y allí, dice la Biblia, desperdició todos sus bienes. Claro está, aquello que no te cuesta, dígalo duro. ¿Verdad que sí? Como no le costó nada, pues es muy fácil para ellos desperdiciarlo, porque no les costó. Si hubiese doblado el lomo para obtenerlo, a lo mejor no lo malgastaba. Pero como no le costó nada, qué bueno, vamos a gastarlo. Jóvenes, pongan mucha atención, por favor.
Se fue a una provincia apartada y allí desperdició todos los bienes, viviendo perdidamente. Nada bueno hicieron con lo que se llevó. Por lo menos si lo hubieran invertido en algo y que le sirviera para, ¿verdad? Para cuando se estuvieran ellos más un poquito retirados ya, porque que le sirviera para eso, pero Y cuando todo lo hubo malgastado, dice la Biblia que vino entonces una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Sé que están pensando. Si usted fue uno de los que hizo esto, o si usted fue uno de las víctimas como padre de lo que esto le ha representado en este momento, usted está esperando siempre, si es padre, esa llamada. Se me acabaron los chavos. ¿Verdad que sí? Algunos lo están esperando para decirle, te lo dije. ¿Cierto? Algunos, yo te dije que eso te iba a pasar, te lo dije. Otros están esperando para reprocharle a su hijo. El muchacho perdió todo y llegó esa hambre. Y no se atrevió a llamar a su casa. Lo que dice ahí es que se fue y se afirmó a uno de los ciudadanos de aquella provincia. No, porque a casa yo ir. Si voy a casa me van a linchar. Se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella ciudad, el cual le dio la libertad que él necesitaba. Porque como él vino a buscar libertad, pues este ciudadano le dijo, yo tengo unos cerditos allí. Vete y trabaja con los cerditos. Óigame, eso es libertad. ¿Por qué tenemos siempre que llegar otra vez a la influencia de la esclavitud cuando éramos libres, o cuando fuimos libres, o cuando somos libres? Y este muchachito no le costó más remedio que irse a apacentar cerdos. Estamos hablando de un judío. Y usted sabe que los judíos no se llevan con los cerditos. No se llevan. Para ellos el cerdo es abominación. Al punto de que en una de las parábolas que hay por ahí, o en los momentos en los cuales Jesucristo estaba sanando, los mismos demonios le dijeron, allí hay un hato de cerdo, envíanos para allá. Los demonios llevaban y todos esos cerdos se fueron por el despeñadero y se ahogaron todos. ¿Por qué no usaron un cabrito? ¿Por qué no usaron un hato de otra cosa? ¿Ok? Para ellos este animal es el vacuum cleaner de la tierra. ¿Sabe lo que es el vacuum cleaner? Aquello que lo que coge es todo el polvo y la basura. Eso es lo que come. ¿Saben lo que son las langostas? No lo quiero maltratar, simplemente lo estoy tratando de maltratar. La langosta del mar es exactamente lo que es el cerdito en la tierra. Oigan, cómo nos encanta. ¿Cierto? No estoy hablando algo extraño, ¿verdad? Eso tiene connotaciones, claro está.
Pero hay unas cosas que también tenemos que entender. En aquel tiempo la medicina no estaba adelantada como la que está ahora. En aquel tiempo se vivía mayormente en desiertos. No había agua cerca. Y muchas de las leyes que están en la Escritura están basadas en ese entorno de las cosas que estaban sucediendo en ese tiempo. Si fuera en este tiempo, a lo mejor las restricciones fueran otras. Posiblemente las restricciones hoy día serían... Bueno, vamos a otro caso. Seguimos con... Pero mire lo que sigue diciendo. Deseaba entonces este muchacho, tras de que lo pusieron a trabajar como esclavo, deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Tenía tanta hambre que hasta quería comerse lo mismo que comían los cerdos. Pero nadie le daba. Y volviendo en sí, esa parte se llama reconocimiento. Es el primer paso que debe ocurrir en aquella vida que está perdida. El primer paso de, si usted se siente perdido, es reconocer que está perdido. Reconocer que no está bien delante de Dios. Reconocer que necesita ayuda. Y dice la Biblia que en la expresión aquí fue, y volviendo en sí. Espérate, ¿qué estoy haciendo? Volviendo en sí, dice aquí la Biblia. ¿Cuántos esclavos, jornaleros hay en la casa de mi padre que tienen más de lo que yo tengo? Yo quiero comer la comida de estos cerdos. Aquellos están comiendo bistec o pincho. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos jornaleros con tanta abundancia? Y yo aquí muriéndome de hambre. Mis hermanos, hace 40 años atrás yo me encontraba de esa manera. Hace 40 años atrás yo tuve que reconocer que estaba perdido. Hace más de 40 años atrás, pues ya va un poquito más de 40, ya casi 41 años. Yo tuve que, espérate, ¿qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy comiendo? ¿Será esto lo que el Señor deseaba para mí? ¿Será esto lo que yo necesito? No. Así que volviendo en sí, espérate, en la casa de mi padre hay buena comida. Mientras yo estoy aquí con hambre. ¿Qué voy a hacer? Voy a levantarme. Eso se llama arrepentimiento, ¿ok? De aquí en adelante. Me levantaré e iré a mi padre. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No fue él el que me votó. Fui yo el que me fui. No fue él el que pecó. Fui yo el que pequé. Así que yo voy y le voy a decir a mi padre, Padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy ni tan siquiera digno de ser llamado tu hijo. Así que por lo menos me conformo con seguir siendo esclavo. Me conformo con ser uno de tus jornaleros. Me conformo con eso. Porque no me siento digno ni tan siquiera de ser llamado hijo tuyo. Óigame, mi hermano. Qué bueno que nuestro Padre no es como los padres de este mundo. Qué bueno que nuestros padres no son aquellos que te desheredaron y que te dejaron allá afuera. Qué bueno que nuestro Padre, si te arrepientes de tu pecado, Él no te va a recibir como esclavo. Mire lo que dice ahí en el próximo verso. Y el hijo, y levantándose, vino al padre. Y cuando aún estaba lejos, todavía no había llegado, cuando aún estaba lejos, el padre le vio
y fue movido a misericordia y corrió el padre hacia donde estaba el hijo. Dígame eso si esta gente hoy día lo hace. Si estás desheredado, lo menos que va a hacer el padre es correr a donde ti. Que venga aquí y que me pida perdón. Y hasta que no se arrepienta, posiblemente no lo recibo. Pero qué bueno que nuestro Padre no es así. Nuestro Padre lo vio de lejos, lo estaba esperando. En algún momento dado Él va a llegar por ahí. Él va a entrar por esas puertas. Él va a buscar. Y ahí es que yo voy a salir corriendo y lo voy a abrazar. Y dice ahí la Biblia que lo abrazó. Aleluya. Y fue movido a misericordia y se echó sobre su cuello y le besó. Y no solamente le besó, sino también que le dijo a los esclavos de él. Le dijo a ellos, aleluya, sacad, lo primero, el mejor vestido. No cualquier vestido. No el vestido de esclavo. Sacar el mejor vestido. Y vestirle. Y ponerle el anillo. Ese anillo significa autoridad, acceso a las cosas. Es como si fuera el credit card o la tarjeta de crédito que usted le da a su hijo. Tienes tanto en la cuenta. Mientras tenga esta tarjeta puedes usarla. Y no tienes que pedirme permiso ni pedirme chavo. Aquí está. Pues eso era el anillo. Va a la cuenta al padre. Van y compran, ponen el anillo a nombre del padre. Hoy día, no, tú tienes tu cuenta aparte. ¿Verdad que sí, padres? Y trabaja para que la llenes, porque yo no la voy a llenar. Cuán diferentes somos y seguimos enseñándole a nuestros hijos a seguir siendo esclavos. Cuando Él ya nos hizo libres. El que tenga oídos para oír, oiga. Pero el padre dijo, sacar el mejor vestido, sacar y darle el anillo y póngaselo en su mano. Póngale calzado en sus pies y traigan el becerro gordo, que es el que se preparaba para aquellas cosas que son especiales y para aquellas visitas especiales. Y matarlo. Y comamos y hagamos una gran fiesta. Yo no sé si usted se acuerda de aquellos coritos que habían antes. Unos coros, había un coro que se cantaba cuando alguien se arrepentía y que decía algo así como que pon otro lugar en la mesa, escribe en el libro un nombre más, saca un vestido más, una corona brilla ya, su alma o un alma más acaba de salvar. Añade otro verso al coro. Pues daremos bienvenida con canción. Pon otro lugar en la mesa. La familia viene hacia la mansión. Yo no sé si usted se acuerda de ese coro, pero yo me acuerdo que eso se cantaba cada vez que alguien se arrepentía y venía a los pies de Cristo. Porque había gozo, y dice la Biblia que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. No te van a echar afuera, lo que van a hacer es meterte adentro. Y vamos a celebrar porque te arrepentiste. Oh, gloria a Dios. Pon otro lugar en la mesa. Y vinieron, hicieron la fiesta. Y ahí se terminó la historia del hijo menor. Aquellos que representa o aquel que representa a los pecadores y a los publicanos. Sin embargo, dentro de la casa del Padre
habían fariseos y escribas, representado por este hijo mayor. Qué lamentable, porque el hijo mayor, usted como persona hoy día y con su pensamiento particular hoy, usted diría, yo me inclino a lo que dice el hijo mayor, yo no me inclino a lo que dice el menor. Sí, es cierto lo que dice el hijo mayor, y sí lo es. Pero mire esto, mire lo que pasó. El hijo mayor dice así, verso 27, perdón, el verso 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó aquella música y aquellas danzas de la fiesta que se había creado allá en la casa. Y llamando él a uno de sus criados, le dice, ¿qué es esto que está pasando en mi casa? El muchachito que les dio la información, le dio la información que él sabe, que a veces no es entera, ¿verdad? A veces la información que te dan no es todo. Mire lo que le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Eso es bien, eso es cierto, pero eso no dice las razones. Y que mucha gente le dice, ¿qué es lo que está pasando? Ah, pasa esto y esto. Y le creíste a eso que te dijeron y no fuiste a verificar lo que verdaderamente estaba pasando. Y morimos por eso. Y entonces el hermano mayor se enojó y no quiso entrar a la fiesta. Salió por tanto el padre. El padre tuvo que salir porque el hermano no quería entrar. Yo, entrar ahí. Mas él respondió, entonces se enojó y no quería entrar. Salió el padre y le rogó el padre que entrase. Verso 29. Mas él respondiendo dijo al padre, y oiga bien el pensamiento de nosotros que aún como libres seguimos siendo esclavos. He aquí tantos años te sirvo. Los esclavos son los que sirven. Y todavía nosotros pensamos así. Yo me tengo que ganar las cosas porque te sirvo. He aquí, tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás. Y nunca me has dado ni un cabrito para hacerme o para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este, y no le llamo mi hermano, pero cuando vino este, tu hijo, qué común es eso, ¿verdad? Cuando vino este, tu hijo, que ha consumido los bienes tuyos con rameras, a ese le has matado el becerro gordo. El papá entonces le dice, y oiga bien, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Este hombre se creía justo. Estaba viviendo como justo, como los fariseos que se creen que son justos. Y dentro de su justicia estaba diciéndole a su padre,
mi hermano se ha gastado todo ese dinero y tú lo recibes a este bien. Oiga, eso a nosotros nos suena bien. ¿Por qué? Porque nuestra mente está todavía contaminada con el pecado. No tenemos el amor de Cristo. No tenemos la misericordia de Cristo. No tenemos la gracia que tiene Dios de poder decirle a aquel que viene 70 veces que podamos decirle una vez más: te perdono. Y olvido lo que has hecho. Porque eso es lo que nos enseña la Escritura. Si 70 veces viene arrepentido, 70 veces yo lo tengo que perdonar. Pero qué poco amorosos somos. Qué poco misericordiosos somos. Estamos más pendientes. Si yo hago más, voy a recibir más. Si yo compito más que aquel y le gano, voy a recibir más que el otro. No, mi hermano, esto no es por competencia. En el reino de los cielos no se gana el cielo por competencia. Se gana por haber recibido a Jesucristo como su único y exclusivo Salvador y por haber recibido su gracia, que no la merecemos ni los que nos llamamos justos, ni tampoco aquellos que son pecadores. Ninguno nos las merecemos. Solamente estamos aquí porque Él ganó eso para ti y para mí. Y por esa gracia yo, por agradecimiento, trabajo para Él. Por agradecimiento doy mi vida por aquellos que están peores que yo. Por agradecimiento le llevo comida a aquel que está debajo de un palo, debajo de unas tolas nada más, o si acaso, si es que tienen algo donde trabajar. Por agradecimiento lo hago. Porque un día yo estuve de esa misma manera. Posiblemente no físicamente, pero espiritualmente estaba igual o peor que él. Y el Señor tuvo misericordia de mí. Me extendió sus manos, me abrazó y me dijo: hijo, de aquí en adelante tú seguirás y sigues siendo mi hijo. Y como eres mi hijo, yo te doy calzado, yo te doy tu vestido y voy a seguir matando el becerro gordo porque tú eres mi hijo. Tú no eres esclavo. Ahorita lo cantábamos. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. La pregunta que termino es: ¿como cuál de los hijos estás tu corazón hoy? ¿Como el que está lejos, o que estuvo lejos pero vino arrepentido y ahora quiere estar cerca y se va a quedar para siempre con el Padre? ¿O como aquel que estaba dentro pero viviendo siempre creyéndose el mejor, haciendo cosas como esclavo para ganarse lo que era de él desde antes? ¿Cuál de los dos estamos? Que el Señor nos permita tener un poquito de su gracia, un poquito de su amor y un poquito de misericordia para mirar a mi hermano que está al lado, para mirar a aquel que me hizo daño, para mirarme a mí mismo primeramente, para yo poder decir: vuelvo a ti, me levantaré y iré a ti. Y te voy a decir: yo he pecado contra el cielo y contra ti, y voy a amar como tú amaste. Voy a dar gracia como tú diste gracia, y voy a dar misericordia como diste misericordia. Señor, en el nombre de Jesús, hemos aprendido algo más acerca de tu amor, tu gracia y tu misericordia. Hubo una controversia grande en este tiempo. Los publicanos y los pecadores se acercaban a ti, Jesucristo, y muchos de los fariseos y los escribas lo que hacían era murmurando, diciendo: mira cómo come con pecadores, mira cómo come y acepta a los pecadores. ¿Cuán cerca estoy de ti, Señor, o cuán lejos estoy?
Te pido en el nombre de Jesús que si estoy lejos, que me acerque cada día más a ti. Y que si estoy cerca, me mantenga cerca de ti, entendiendo que fuera de ti lo que hay es esclavitud. No hay gracia, no hay libertad. Que fuera de ti lo que el mundo ofrece es esclavitud perpetua, al punto de que el diablo nos invita a pecar y después nos deja solos, para que nosotros seamos los que tengamos que venir ante ti, Señor, arrepentidos. Yo te pido que nos enseñes y nos ayudes a poder entender, Señor, tu evangelio, porque costó tu vida, una vida santa, sin mancha, que no le dijo al Padre, yo no voy hacia la tierra a buscar a estos pecadores, sino que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por amor a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, te pido por cada uno de nosotros. Amén y amén. Si hay alguien en este día que en su corazón Dios le ha hablado y que necesita perdón, salvación, o que necesita perdón porque entiende que es tan recto que no puede aceptar el que otro que es menor que él o que es más nuevo que él suba, se levante, se goce y que el Señor se goce con ellos. Si hay alguien así, hoy el altar está abierto. Que la enfermedad que tenemos no sea la que nos prive de poder recibir a los demás como superiores a nosotros mismos, sino que tengamos misericordia como la tuvo el Señor. Cantemos mientras usted hace una evaluación de su vida. Permítale al Señor tocar su corazón. Cantemos. Y melodía de tu amor, y cantas libertad en mi adversidad. Gracias, Dios. Hasta que huya temor, y ya no soy un esclavo del temor. Oh no, Señor. Yo soy hijo de Dios, y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, y me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó, y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios, ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios, ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios, ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Y estoy rodeado y por los brazos del Padre, y
Gloria a Dios. Te adoras. Somos los hijos y las hijas. Cantaremos libres. Gracias, Dios. Oh, gloria a Dios. Dígalo fuerte. Ya abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Ya abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Santo eres Dios. Me rescataste y hoy yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Déselo fuerte, déselo fuerte, déselo fuerte. Él abrió el mar para que tú camines. Sacó todo el temor. Dale la gloria a Él, porque solamente Él la merece. Mis hermanos, le damos gracias al Señor. ¿Cuántos se atreven a darle otro aplauso al Señor? Dele gracias a Él, porque todavía lo considera a usted su hijo. Porque aun cuando se le suben a uno a veces los pensamientos esos, ¿no? Él te baja a veces para que entiendas que todavía tienes que recibir de Él la gracia y la misericordia. Y cuando te crees que estás en el piso, que no tienes remedio, Él te levanta y te dice: tú eres mi hijo amado, por ti yo di mi vida. Gloria a Dios. Así que nos despedimos en esta hora, reconociendo de que el Señor ha sido bueno con nosotros, seguirá siendo bueno con nosotros, y Él es el único que puede hacer que tu vida se haga la fiesta más grande para que celebremos. Siga celebrando en esta tarde, celebre con toda su familia, llévele a su familia la oportunidad de poder entender que hay fiesta en el cielo cuando alguien llega a los pies del Señor. Y permítale a su familia, a los que están con usted, a sus amistades en el trabajo, permítales que disfruten de la compañía y de la celebración. Que nadie se quede afuera. Le voy a decir una cosa antes de despedirnos. El arca se cerrará. Aproveche y métase al arca antes de que el arca se cierre. Porque cuando se cierre esa arca, ya no va a haber nadie que la pueda abrir. Así que aproveche y métase en el primer viaje